Buenas tardes, compañeros. Vamos a hacer una breve presentación de lo que son los compiladores y las fases que los componen. Tenemos que el traductor es cualquier programa que toma un texto escrito en un lenguaje X y da como salida en otro lenguaje llamado objeto. Mirando en un modo gráfico encontramos el texto del lenguaje fuente, el cual entra un traductor para arrojar un lenguaje objeto, el cual podrá ser interpretado por la máquina. En el compilador se maneja de esta manera: el programa fuente hace proceso de compilación tomando como entrada el texto de fuente o las líneas de código, generando un programa objeto, el cual da la salida, que es el texto objeto, a ser interpretado en el lenguaje máquina. Un intérprete es el cual ejecuta directamente las operaciones en el programa fuente. Tenemos un programa fuente que es tomado a su vez como entrada, y el intérprete, a medida de que se van diciendo las líneas de código, va generando salidas para el lenguaje máquina. Pasamos al compilador híbrido, el cual consta de un programa fuente, cual hace proceso por el traductor, que genera un programa intermedio que funciona como entrada a la máquina virtual, la cual da como salida el lenguaje máquina para el intérprete. Veamos ahora una comparación entre intérprete y compilador. Inicialmente el intérprete era más común. Los programas fuentes, a medida que se iban escribiendo las líneas de código, se iba haciendo la traducción al lenguaje máquina. Esa era la manera de compilar anteriormente, pero en la actualidad encontramos los compiladores más comunes, dado que solo se hace una compilación una vez y ya el programa puede ser ejecutado en múltiples ocasiones. Esto hace más rápida la ejecución del programa y manera de funcionar. Para el caso de los intérpretes, tenemos que ellos arrojan un diagnóstico más exacto de los errores. Ese sería un punto a favor para el tema de los intérpretes. Encontramos varios tipos de compiladores, donde aparece el ensamblador, que es el lenguaje fuente, prácticamente. Aparece un compilador con montador, el cual compila de manera independiente varios módulos para luego enlazarlos. El autocompilador, que se escribe en el mismo lenguaje al cual se va a compilar, y el descompilador, que es el que hace la tarea inversa a la compilación. Encontramos una estructura de un compilador con sus respectivas fases. Tenemos el programa fuente, aparece el análisis léxico del compilador, el cual recibe los tokens o entradas, que son las líneas de código, para identificarlas cada una, determinando el valor de los datos que se han ingresado. Posteriormente pasa el análisis sintáctico, el cual hace la revisión de estos tokens de que estén escritos de la manera correcta, pasando a la fase del análisis semántico, el cual evalúa que ambos análisis anteriores hayan sido procesados de manera correcta. El análisis semántico da como resultado un código intermedio, el cual es sometido a una optimización para hacer mucho más rápido y ágil el programa a la hora de su ejecución. El código generado después de la optimización del código intermedio es el código objeto, el cual va a pasar al lenguaje máquina para ser ejecutado posteriormente. Cabe resaltar que todas las fases del compilador hacen uso de las tablas de símbolos, que es donde encontramos las palabras reservadas y los tipos de datos a ingresar. Pasamos al análisis léxico. El analizador léxico, como se dijo hace un momento, es el que toma cada uno de los caracteres o líneas de código que se ingresan, que podemos llamar también tokens, para interpretarlos y determinar qué tipo de datos es lo que se está ingresando. Cada token es una secuencia de caracteres tratados como una única entidad. Los tokens son entradas para las siguientes etapas del compilador. Existen dos tipos de tokens, que son las palabras reservadas, que son los condicionales en el tipo de lenguaje en que se esté desarrollando, y las cadenas no especificadas, donde entran las variables,
números y las declaraciones que se hagan en el lenguaje de fuente. El análisis léxico, vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona. Dada la asignación, vamos a hacer el análisis léxico. Tenemos que posición es igual a inicial más velocidad por 60. Una vez hecho el análisis léxico, vamos a obtener lo siguiente: un identificador 1 que va a ser posición, un símbolo de asignación que es el igual, aparecerá un identificador 2 que será la palabra inicial, aparece un signo suma que es un operador, aparece otro identificador que lo podríamos llamar también variable, que es velocidad, un operador más que es el por, y al final el número 60. Este es el proceso que realiza el análisis léxico en un compilador. Para el análisis semántico tenemos que recibir las entradas. ¿Qué le pasa al análisis léxico? Comprueba que todos estos tokens lleguen en el orden correcto y permitido por el lenguaje. Este a su vez genera un árbol jerárquico de acuerdo a la secuencia de la línea de códigos, verificando que su escritura esté hecha de la manera correcta y las operaciones también se produzcan de manera correcta. Cuando el programa fuente es incorrecto, sintácticamente el analizador sintáctico es el responsable de producir un mensaje de error. Ahora vamos a ver un ejemplo del análisis sintáctico. Usando la misma asignación del ejemplo del análisis léxico, veremos cómo se conforma el árbol jerárquico de acuerdo a la definición del análisis sintáctico. Tenemos la proposición de asignación, que es la sentencia. Encontramos el identificador 1, que sería la posición. Pasa el signo de igualación, la asignación. Se crea una nueva expresión donde van a aparecer el siguiente identificador, que es inicial, el operador de suma. Se genera la nueva expresión que vamos a tomar el siguiente identificador, que es velocidad, el cual a su vez pasa por el operador multiplicador y llega como resultado como punto final, al número 60. Este es el modo en cual se genera un árbol jerárquico en forma gráfica, un análisis sintáctico de un proceso de compilación. El análisis semántico comprueba que el significado de lo que se va leyendo es válido. Como lo dije en la estructura del compilador, el análisis semántico lo que hace es validar los dos análisis anteriores de que estén en correcto estado. En caso de los operadores polimórficos, con un símbolo con varios significados, el analizador semántico determina cuál es la aplicabilidad de él de acuerdo a la sintaxis. Vemos un código intermedio que es el paso a seguir después del analizador semántico en el proceso de compilación, donde encontramos una sentencia, cada una de sus tokens, sus entradas, las variables definidas, los operadores y todo el proceso. Vamos ahora a mirar. Aquí encontramos la definición de lo que es la optimización del código. Dice que todo código intermedio se puede mejorar. La optimización del código es independiente del lenguaje fuente y el lenguaje objeto. Entonces vamos ahora al ejemplo. Tenemos el ejemplo. Vamos a tomar un fragmento del mismo y mostrar cómo queda reducido en su modo optimizado. Entonces tenemos que en esta línea vamos a encapsular a T1 la operación 2 por B en T1 para cuando vaya a continuar con el proceso. Vamos a multiplicar 2 por B menos 5. Ahora se hace el llamado de T1 que comprende esta operación menos 5. Así de ese modo toda la expresión se va reduciendo hasta quedar una línea de código mucho más pequeña. Aquí aparece cómo eliminar expresiones comunes en la optimización del código. Tenemos que A es igual a B más C más D y E es igual a B más C más F. Entonces quedaría de la siguiente manera: T1 va a ser igual a B más C. Ahora A es igual a T1 más D, que comprende B más C, y E va a ser igual a T1 más F, que
que T1 comprende B más C, como aparecía en la sección anterior. Ya en este punto aparece la generación del código objeto, ya ha ejecutado todo el proceso del compilador, ya tenemos lo que va a ser el lenguaje máquina, para el cual se van a ingresar, se pueden ingresar los datos. Aquí tendríamos entonces el ejemplo, como sería que A va a ser igual a B más C. Esto se va a convertir en lenguaje máquina, donde dice cargar B y C y archivarlo en A. Eso sería ya el código máquina como tal para la comprensión de un compilador y su funcionamiento. Muchas gracias, espero les haya sido útil la presentación y que estén muy bien.